Bueno, en principio yo no hago nada de esto, es mi compañera Isa, pero como está, ya os digo, un poco indispuesta, lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, pues en principio soy Chon Lago de Leganés y voy a moderar esta conferencia, aunque moderar poco, tendrá que ser otra persona porque yo modero fatal. Bueno, vamos a ver, la conferencia va a ser grabada, si alguno no quiere salir en esto, con cerrar su cámara ya tiene suficiente. Las normas básicas para el desarrollo de esta reunión son: en principio, no se admitirán de ninguna manera ninguna falta de respeto de ningún tipo. Si se produce alguna o no se respeta el orden del día, se procederá a cerrar el micro y si persiste esa persona, será expulsada de la reunión. Se irá dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando se os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Disponéis de 2 minutos. Os avisaremos cuando os queden solo 30 segundos para ir cortando la situación. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Se dará la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, se dará paso a repeticiones de los que quieran intervenir. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta, provechosa y empezamos dando la palabra a Manuel Colina, que es nuestro presidente y es el que nos tiene que decir las normas. Bueno, normas Gracias, Chon. De nada, vaya chapita. Gracias. Bueno, pues Manuel Colinas, de la Coordinadora Pensionista de León. Bueno, saludaros, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Y antes de comenzar con el tema que nos trae hoy, pues queremos recordar a una mujer asesinada por violencia machista. Se llamaba Alina, tenía 39 años y fue asesinada el día 27 de abril en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Con ella pues son 14 las mujeres asesinadas en 2023 y 1.198 mujeres asesinadas desde que comenzaron a registrar los asesinatos en 2003. De nuevo tenemos que lanzar nuestro grito de basta ya. Bien, pues ahora ya entramos después de este recordatorio y este homenaje, entramos en la conferencia de hoy. Como sabéis, pues son muchas y constantes las noticias que nos llegan de casos en las residencias de personas de edad avanzada y de diversidad funcional. Las comidas, la higiene personal, los cuidados sanitarios, sobre todo el abandono. Las personas se convierten en números que dejan dinero. Hemos tenido en este espacio colaborativo e informativo de la voz de las plataformas a personas que nos introdujeron en el oscuro mundo de los fondos buitre para hacerse con el negocio de las residencias, quienes nos describieron el calvario de las trabajadoras y quienes también nos descubrieron los malos tratos que se ejercen sobre esas personas vulnerables y que se merecen cuanto menos el respeto de todas y todas, pero también el cuidado y el trato cariñosos. Recientemente, pues, se ha formado en Madrid la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias para intentar averiguar la negligencia y el abandono de las personas residentes durante la pandemia de COVID. Está presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que será el presidente, y le acompañarán especialistas en Derecho y Sanidad como María Victoria Zunzunegui, Cristina Monge, Fernando Lamata o Eduardo Ranz. Tenemos pues la grata presencia y que no por menos de agradecer de una de estas personas valientes y con gran sentido de la ética y de la responsabilidad, la Victoria Zunzunegui. Victoria es doctora en epidemiología por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal. Ella nos va a hablar desde el conocimiento de la pandemia, cómo se cebó en las residencias, dejando al desnudo unas carencias que ya previamente se habían denunciado, y desde esa base pues analizar el presente y el futuro de las residencias en España. De nuevo, muchas gracias, Victoria, y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Quisiera solo decir cómo llegué a esto. Los primeros
años de jubilada en Madrid, estaba ya enfocándome a una jubilación tranquila y me fui a Estados Unidos en febrero del 2020 para el nacimiento de mi nieto. Cuando estaba allí, estalló la pandemia y ya en el aeropuerto de salida de Madrid, Atlanta, cuando estaba en el aeropuerto de Madrid el 14 de febrero, mirando a mi alrededor y siendo como soy epidemióloga, viendo la cantidad de gente que se desplazaba, pensé, no queda nada la que se va a montar aquí en Madrid. Cuando llegué a Atlanta seguía las noticias y veía lo que estaba pasando en Madrid, pero me quedé allí atrapada, no pude volver a Madrid hasta agosto, que fue cuando se reanudaron los vuelos. Y durante esos meses yo seguía las noticias y me daba cuenta que había miles de personas que fallecían. Cuando llegué a Madrid me di cuenta ya por las noticias, leyendo directamente, que habían muerto en los primeros meses de la pandemia 20.000 personas en España y prácticamente 10.000, la mitad en la Comunidad de Madrid. Y me parecía una catástrofe como nunca la hemos vivido, pero curiosamente en agosto ya todo el mundo de vacaciones, había terminado la primera ola y como que aquí no ha pasado nada. Entonces un día escuché una conferencia de prensa de el viceconsejero, creo que era viceconsejero de políticas sociales en ese momento, y dijo que habían fallecido en el mes de agosto 40 personas en las residencias de Madrid. Y yo pensé, eso es absolutamente imposible, imposible. Y me puse en contacto con el director general de Coordinación Social Sanitaria, le pedimos una cita, hablamos con él, ya hicimos un informe, el 15 de octubre le presentamos el informe y entonces nos dijo una persona que asistía a la reunión que esas 40 personas eran las que habían fallecido en el mes de agosto en las residencias de Madrid, pero en aquel momento estaban enviando a prácticamente todas las personas enfermas al hospital para compensar lo que habían hecho en la primavera. Y ya me enteré de que en el hospital estaban muriendo como 9 veces más. Y eso ya me hizo volver al trabajo y trabajar 12 horas diarias para poner de manifiesto y informar a la ciudadanía de lo que continuó ocurriendo en agosto, en septiembre y hasta que hubo vacunas en la Comunidad de Madrid. Claro, no volvieron a morir otras 10.000 personas, pero sí que murieron otras 6.000 personas. Y era algo que me sublevaba todos los días, no se podía vivir así. Cuando acabó esto, cuando ya las personas de las residencias estaban completamente vacunadas, regresé a mirar los datos de lo que había ocurrido en la primera ola. Y me puse en contacto con Manuel Rico, el periodista de Infolibre, que fue el que me dio los datos que él había conseguido del portal de transparencia prácticamente de todas las comunidades de España. Os he tenido que contar esto para que veáis un poco cómo entré yo en toda esta historia. Ahora, un balance breve, muy breve, de lo que ha ocurrido. Pues ya veis, en la cuestión política, en ninguna comunidad autónoma se ha tenido en cuenta, ningún gobierno de comunidad autónoma ha convocado una comisión de investigación. Muy pocas comunidades autónomas han hecho un informe epidemiológico de lo que ocurrió. Por ejemplo, con sus más y sus menos, pero se hizo un informe epidemiológico en Castilla y León. No se hizo en Castilla-La Mancha, no se hizo en Madrid, etc. Luego, en el plano político, esa ha sido la situación. Y sabemos perfectamente que se bloqueó el acceso hospitalario de forma muy brutal en Madrid, pero también se bloqueó el acceso a las unidades de cuidados intensivos en Cataluña y también sabemos que en Castilla y León hubo un comité de bioética que decidió que las personas mayores se trataban en las residencias y solo excepcionalmente en los hospitales. Y en Castilla-La Mancha también hubo un bloqueo, pero no tengo
todavía la información exacta. Sé que lo hubo porque ha aparecido en muchos testimonios, pero no tengo el documento que nos diga exactamente cómo ocurrió. En el plano judicial, como sabéis, estamos dándonos contra la pared, porque no hemos conseguido que las fiscalías en cada comunidad autónoma se pongan de parte de las familias. Las querellas están siendo archivadas y aquí solamente ha habido un rayito de esperanza aquí en Madrid, que hace unas semanas declararon Alberto Reyero, que fue el consejero de Políticas Sociales, y Carlos Mur, que fue el director general de Coordinación Sociosanitaria. Y este señor, Carlos Mur, fue el que firmó los protocolos de los que os voy a hablar un poco más tarde, que discriminaban por el nivel de dependencia. Y luego os enseñaré los protocolos. Entonces, esa es la situación. Ahora, el 15 de junio, han vuelto a llamar a declarar a Carlos Mur y a Alberto Reyero. Ahí estaremos otra vez con los familiares. Vamos a ver, esas son las dos únicas veces que han llamado a autoridades políticas a declarar. Pero en el juicio que tuvo lugar hace unas semanas no se personó la fiscalía. Estaba allí, en el mismo edificio, y dijo que no le habían avisado. Bueno, pues sí, en esta situación estamos. Entonces, lo que desde mi posición puedo hacer es recoger evidencia científica y analizar datos que nos permitan describir, por lo menos, lo que ocurrió. Hemos publicado varios artículos de los que hoy os voy a hacer un resumen muy breve y luego ya voy a pasar a lo de los bloqueos de la atención hospitalaria. El primer trabajo que hicimos sobre las 475 residencias de la Comunidad de Madrid examinó la mortalidad por COVID en marzo y abril de 2020. Y se ve claro que la mortalidad por COVID es máxima en las residencias de concertación público-privada, intermedia en las residencias privadas, ya fueran con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y la menor mortalidad se observó en las residencias públicas de gestión pública. Las diferencias son enormes. Concretamente, el 21% de los residentes que estaban en residencias de concertación público-privada o de gestión indirecta, o sea, residencias públicas que se le entregan a una empresa privada, como por ejemplo Mensajeros de la Paz, la mortalidad fue de 21% en marzo y abril en esas residencias. Y esas residencias son el 45% de las residencias de Madrid. Luego, en las residencias privadas, ya sean las puramente privadas de gestión privada con ánimo de lucro o privadas sin ánimo de lucro, la mortalidad fue de 12%. Y en las residencias públicas de 7%. O sea, 3 veces más en concertación público-privada que en privada-privada. Si preguntáis por qué, lo podemos discutir después, pero parece claro que el negocio de la dependencia también puede llegar a causar un exceso de mortalidad. O sea, no solo estamos hablando de calidad deficiente, etcétera, sino de que en un momento de crisis como fue la pandemia, tuvo una altísima mortalidad. El segundo trabajo que hicimos fue sobre las residencias de Cataluña. Todas las residencias de Cataluña, había 970 residencias, las clasificamos por el tamaño de la residencia y este trabajo se centró en el tamaño de la residencia y vimos claramente que la menor mortalidad se observa en las residencias entre 30 y 70 plazas. A partir de 70 plazas, la mortalidad empezó a subir hasta un máximo a las 150 plazas y ahí se quedó la mortalidad elevada. Ahora, tengo que deciros que en Cataluña las residencias son pequeñas comparadas con las de Madrid. En Madrid tenemos
muchísimas residencias, más de un tercio, que tienen más de 200 plazas. En Cataluña solo hay 9 residencias con más de 200 plazas. Entonces, como habéis visto, estos dos factores son factores estructurales que estaban ya antes de que estuviera la pandemia. La gestión, el tipo de gestión y el tamaño de la residencia. Estoy ahora analizando los datos de Castilla y León y veo claro que en Castilla y León hay la mitad de las plazas son en residencias de más de 100 plazas. O sea, las residencias de más de 100 plazas tienen la mitad del total de residentes. Luego lo veremos. Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos ahora? Pues, como sabéis, hubo un diálogo en el Ministerio de Derechos Sociales en el mes de julio, si no sabéis os lo cuento brevemente, y salió en el BOE del 11 de agosto, publicado el acuerdo para acreditación de residencias, que se firmó entre el Ministerio de Derechos Sociales y 9 comunidades autónomas. Hubo 8 comunidades autónomas que no aceptaron el acuerdo. Ese acuerdo, tengo que deciros que es un acuerdo de mínimos. Es un acuerdo de mínimos porque los que queríamos cambiar el modelo de residencias estábamos trabajando para que hubiera habitaciones individuales, excepto cuando se trata de una pareja que quiere tener una habitación común o unos hermanos, pero que la norma general sea de habitaciones individuales. También estamos luchando porque las residencias tengan entre 30 y 70 plazas. También por unas ratios de trabajadores correctas que permitan que un trabajador por la mañana se haga cargo de 4 o 5 residentes. Y todo eso no se cumple en el acuerdo. Entonces podéis leer el acuerdo y veréis que es un acuerdo de mínimos. Pero a pesar de ser un acuerdo de mínimos, la patronal de residencias se puso en contra. Dijo que eso era inviable, que eso era muy caro, que iba a acabar con sus empresas. Y también, como os digo, desgraciadamente 8 de 17 comunidades autónomas se negaron a firmarlo. Se firmó por una pequeña mayoría. Las 2 ciudades autónomas fue una firmó y otra no. Total, que ahí vamos avanzando muy lentamente, muy lentamente, pero seguimos empujando y sobre todo nuestra estrategia, cuando digo nuestra, estoy hablando de los movimientos de Marea de Residencias, Pladigmare, Plataforma de Residencias, en Cataluña hay varias, está el Silenciat, está la de 5 más, creo que es, bueno, los voy viendo los nombres y todos estamos pidiendo que se cambie el modelo de atención. En algunas comunidades autónomas, como en Euskadi o en Navarra, parece que lo están haciendo y lo están haciendo con presupuestos. En los demás lugares o no lo están haciendo, se han negado de plano o lo están haciendo con mínimos. Ahora, si queréis, voy a presentaros los resultados de los trabajos sobre el bloqueo de la atención hospitalaria. Y después, pues si queréis ya podemos abrirlo al diálogo y podemos hablar con detalle en todos estos aspectos que estoy tocando. Os voy a compartir pantalla para presentaros 2 trabajos sobre Madrid que creo que serán de vuestro interés. El primero trata de qué ocurrió con las derivaciones hospitalarias, o sea, las derivaciones de hospital a residencia de enero a junio. Miramos el patrón que había en enero y febrero, luego observamos cómo cambia en marzo y abril y luego vemos qué ocurre en mayo y junio. Y ponemos en relación las derivaciones hospitalarias con la mortalidad en las residencias. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar una gráfica
Estos son los datos que nos facilitó el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Y entonces, si veis aquí, empezamos en el eje X, tenéis las fechas, y en el eje Y tenéis el número de personas que eran trasladadas desde las residencias al hospital a diario. Esto es una base de datos disponible. Entonces, si os fijáis, en enero y febrero veis que hay una media de alrededor de 120 derivaciones diarias. Hay oscilaciones, eso es normal, son la suma de derivaciones en los 26 hospitales públicos de Madrid. Y luego, eso en enero, en febrero baja un poquito, queda, pero muy poquito, baja alrededor de 115 derivaciones diarias. Y cuando llegamos al 6 de marzo, baja de forma muy acusada el número de traslados. Fijaos que es el 6 de marzo. La primera defunción en Madrid ocurrió el 3 de marzo y fue precisamente en una residencia. Esto lo que indica es que las autoridades sanitarias empezaron a bloquear los traslados a las residencias muy rápidamente. Muy rápidamente. Del 6 al 11 de marzo ya habían bajado. El 12 de marzo dio una conferencia de prensa la señora Díaz Ayuso y el Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, y dijeron que iban a medicalizar. La conferencia de prensa la dio Ruiz Escudero. Y dijeron que iban a medicalizar las residencias el 12 de marzo y que los mayores serían atendidos. Claro, ¿cuándo? Vamos a silenciar. Sí. Así. Perdonad, tengo un vecino que está haciendo un martillo constante. ¿Lo estáis oyendo? Sí. Pues que no sé si subir y decirle que por favor no deje de martillar ahora. Como es una hora, pues esperamos 5 minutos y si no subo un momento y se lo digo. Victoria, No, no se se te oye preocupe. bien. No, se oye bien. Victoria. Bien, bueno, pues fijaos que esto demuestra claramente que las derivaciones de hospital se empezaron a bloquear muy pronto. Claro, muy pronto. En ese momento no teníamos ni mucho menos los hospitales colapsados. Esto fue una decisión política. Y siguió bajando y llega a un mínimo el 23 de marzo. Pero el primer protocolo firmado por Carlos Moore diciendo que no se podía derivar a las personas con dependencia desde las residencias a los hospitales fue el 18 de marzo. Y para el 18 de marzo ya estábamos bajo mínimos. Entonces, cuando hicimos estos análisis, nos preguntamos, ¿por qué tomaron esa decisión de poner en marcha un protocolo totalmente falta de ética? Y además firmado por una autoridad política, que era un director general. Pues lo único que se nos ocurre es que para ese momento, sobre el 18 de marzo, ya había muchos casos en Madrid y había muchas defunciones diarias y los hospitales empezaban a estar llenos. Y entonces, si había algún médico geriatra en algún hospital que estaba poniendo pegas, pues fue la forma de obligar. También tengo un correo, que os enseñaré luego, de un director de un centro de salud del centro de Madrid que avisa a los médicos de ese centro de que no atiendan nada que venga de residencias. Y que si llaman de una residencia donde hay mucho problema, que le digan a la residencia que llame a salud pública. Después, cuando las derivaciones a hospital empiezan a subir a partir del 25 de marzo, empiezan a subir, ya alcanzan los niveles previos a la pandemia, el 1 de abril, y luego hacia el 10 y el 11 de abril suben mucho. También tenemos un artículo de un periodista en El País donde
menciona que los geriatras de los hospitales de enlace, aquellos que estaban actuando como guardianes, dicen que no quieren seguir haciendo esto, porque la pandemia ya está controlada. Y escriben una carta que no tengo todavía, que espero acceder a ella en algún momento. Y a partir del 10 de abril, las derivaciones aumentan y ya empiezan a bajar a lo largo de abril, porque hacia el 30 de abril en Madrid la epidemia ya había bajado, ya estaba otra vez, tenía muy pocos casos, aunque aún había defunciones. Y a partir de ahí, en marzo y en junio, se recuperan niveles de derivaciones inferiores a los de enero y febrero, porque en enero y febrero siempre hay infecciones respiratorias y gripe. Y en mayo y junio siempre hay menos derivaciones, porque hay menos enfermos. Bien, entonces yo creo que esto lo habéis entendido y voy a pasar a la siguiente. Esta es un poquito más compleja, pero os sitúo. La línea morada, esta, no sé si la veis morada o marrón, esta, es la línea de derivaciones, la que hemos visto antes en la otra gráfica. ¿Veis? Está fija enero y febrero, luego baja marzo y abril, sube hacia el 10 de abril y luego baja a lo largo de abril y ya recupera niveles bajos en mayo y junio. Luego tenéis otras dos líneas. La línea verde son las defunciones en las residencias de Madrid. Las defunciones de los mayores que quedaron atrapados en las residencias. Fijaos que para esta fecha de 26 de marzo, pues estaba falleciendo en las residencias 220 al día, 240, el pico 320 hacia el 2 de abril. Y después empiezan a bajar y a lo largo de abril se llegan a los niveles bajos y finalmente mayo y junio, pues ya estos son defunciones totales, las defunciones totales son bajas. Fijaos ahora en la única línea que nos queda por ver, que es la amarilla. La línea amarilla son las defunciones de residentes después del traslado al hospital. Y fijaos que en enero y febrero es prácticamente el mismo número que la línea verde. Las dos líneas se superponen, porque hay alrededor de 20 defunciones en residentes transferidos al hospital y 20 defunciones en residentes que quedan en el hospital. Pero luego, cuando empieza la pandemia, estas líneas se separan. En el hospital sigue habiendo muy pocos fallecidos, incluso menos que antes. Eso se observa aquí del 11 al 23 de marzo. Y empieza a subir lentamente a partir del 25 de marzo y vuelve a subir porque ya aumentan los traslados a hospital y los mayores ya están falleciendo en el hospital. Eso ocurre a partir del 10 de abril, que es el pico de fallecidos en hospital, y van bajando y otra vez se superponen con la línea verde en mayo y junio. Entonces, fijaos lo que ocurre. A medida que avanza la pandemia, disminuyen las derivaciones a hospital, aumentan los fallecidos de una forma drástica hasta llegar a alcanzar un pico de 320 al día y los fallecidos en el hospital se mantienen bajos, aunque hay un aumento después del 26 de marzo. Esto es lo que pasó aquí en Madrid y a fecha de hoy todavía están diciendo que esto fue culpa de Pablo Iglesias, que esto no pasó, que la práctica geriátrica fue buena en Madrid, que las decisiones políticas fueron correctas. La fiscal general de Madrid ha escrito un informe donde todo lo que dice es que todo lo que se hizo estuvo correctamente hecho y niega todo esto, lo niega. Ahí estamos.
Y ahora ya para terminar, esta ya la tercera y última gráfica que os muestro porque la encuentro muy ilustrativa. Aquí tenéis la razón de defunciones en hospitales sobre defunciones en residencias de las personas que viven en residencia en la Comunidad de Madrid. Y como veis, en enero y febrero, esa razón está un poquito por debajo de 1, entre 0,9 y 1, o sea que muere, como hemos visto antes, las líneas estaban superpuestas, muere el mismo número en el hospital que en la residencia. Eso es lo que pasa habitualmente, pero cuando llegamos aquí, al 8 de marzo, baja y ya se acabó. Se acabó, se baja y ya entonces prácticamente hay 9 defunciones en residencia por 1 en hospital. Eso fue el bloqueo que hubo. Bueno, pues ya con esto os dejo porque estos datos son, creo que muy claros y no admiten discusión. Bien, voy a pasar ahora a otra parte de mi presentación muy diferente, pero que creo que os va a interesar mucho porque lo que hacemos aquí es examinar cómo las reglas y recomendaciones relativas a dependencia y deterioro cognitivo que determinaron la exclusión de la atención hospitalaria en Madrid afectan la mortalidad. Y comparamos lo que ha ocurrido en Madrid con otros estudios de mortalidad de COVID en residencias que se han hecho en España. Así que aquí vais a ver estudios realizados en Galicia, en Euskadi, en Navarra, en Andalucía. Hay 11 estudios que comparamos con Madrid. Y ahora veréis cómo se ve lo que pasó en Madrid con gran claridad. Los protocolos famosos de exclusión firmados empezaron el día 18 de marzo y fueron 4. El 18 de marzo fue un criterio que decía claramente que se derivará al hospital a los pacientes que no están dependientes, o sea, con un Bartel mayor que 60, pacientes con movilidad que pueden caminar y que no tienen deterioro cognitivo o tienen un deterioro cognitivo leve y que no existe comorbilidad, o sea, no están con una enfermedad como un cáncer avanzado. Este protocolo del día 18 de marzo, además, se aplicó a todos los centros sociosanitarios, incluidos los centros donde residían personas con discapacidad física o mental jóvenes. Y por eso este protocolo fue objeto de una repulsa inmediata de la CERMI, de una asociación la más grande de España de discapacidad. Y el día 20, 2 días después, modificaron este protocolo ligeramente. Digo ligeramente porque aquí hablaron ya de criterios de exclusión. O sea, se excluye a todo el que tiene una demencia moderada o severa. Perdón, la primera es una demencia. La primera, pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa, deterioro funcional severo. Y la tercera, deterioro funcional grave o con deterioro cognitivo moderado. O sea, criterios de exclusión donde se excluye de la derivación hospitalaria a todos los que tienen dependencia moderada, severa o deterioro cognitivo moderado o severo. Una semana después, el 24 de marzo, se vuelve a modificar el protocolo y ya no son criterios de exclusión, ahora son recomendaciones de exclusión. Queda igual, pero ya no usa la variable, el lenguaje tan fuerte de criterio de exclusión. Al día siguiente lo vuelven a modificar y ya lo dejan. Ahora veréis, en este protocolo ya dice que la persona tiene que estar frágil, con una fragilidad de 7 o una demencia. O sea, es un poco más fuerte y recomendaciones. Ahora veréis lo que ocurre en los estudios realizados en España. Vais a ver qué diferencia hay entre lo que pasó en Madrid y lo que pasó en los demás estudios. Pero antes de mirar la gráfica, escuchadme un momentito. Una pregunta.
Cuando un médico de atención primaria tiene un paciente y lo deriva al hospital, decide derivarlo al hospital, ¿por qué lo deriva? ¿Porque su enfermedad se agrava o porque está mejor? Cuando un médico de atención primaria deriva a un paciente al hospital, lo hace porque tiene un pronóstico grave, un pronóstico que no puede manejar en la atención primaria. Eso es lo que ocurre en toda la práctica clínica. Bueno, pues aquí en Madrid no pasó esto. Pero fijaos, antes de contaros lo que pasó en Madrid, lo que pasó en todos estos estudios realizados en España sobre pacientes, o sea, residentes, porque son todos residentes, que están diagnosticados con COVID. ¿Cuál fue la mortalidad de los residentes con diagnóstico de COVID? Entonces, hay un pequeño estudio realizado en Granada y la mortalidad en el hospital, de los derivados al hospital, fue de 27%. La mortalidad de los que quedaron en residencia fue del 8%. Esto indica una buena práctica, porque esto fue una residencia de Granada, donde además intervino epidemiología, clasificaron a los pacientes y enviaron al hospital a los que estaban muy graves. Y de los que mandaron al hospital, no se pudieron salvar todos, fallecieron el 27%. Pero de aquellos que quedaron en residencia, falleció el 8%. En el siguiente estudio, que es de Sant Cugat del Vallès, el patrón es similar, 33 en el hospital y 9 en la residencia. En el siguiente estudio, que es otra residencia grande de Albacete, el patrón es similar, 52%, mucho más en el hospital y 12% en la residencia. Una gran diferencia. En Galicia, y estos datos son de toda la comunidad de Galicia, estos son datos de la Consejería de Galicia de Sanidad, publicados en una revista científica, y son sobre las provincias de Galicia, todas las residencias de Galicia. Se clasifica cada paciente diagnosticado por COVID y según el lugar de fallecimiento. Falleció el 63% de los derivados a hospital. Muy bien. Y el 12% de los que quedaron en residencia. Ya sé que fallecieron muchos, pero fallecieron en el hospital. Y los que quedaron en residencia fueron pacientes que o se complicaron muy rápido o realmente estaban muy mal y no se les podía trasladar. Por eso se parecen, los porcentajes son bajos de los que fallecen en la residencia. En el País Vasco hubo un estudio que miró todos los hospitales del País Vasco también. 50% fallecen en el hospital y 15% en la residencia. En Navarra, datos dados igual por el Servicio de Epidemiología de Navarra. 37% de los enviados a hospital y 16% en la residencia. En Guipúzcoa, este es un estudio especial, solamente creo que son 4 hospitales nada más de Guipúzcoa. 67% de los enviados a hospital y 17% en la residencia. En Aragón, este es un estudio de todas las residencias de Aragón. 53% mortalidad en hospital, 18% en residencia. En Terrassa, 32 y 19. En Andalucía, un estudio de las 8 provincias de Andalucía. Junta de Andalucía, Boletín Epidemiológico de Andalucía, datos oficiales publicados por ellos, 46% en hospital, 21% en residencia. Castellón, otro estudio pequeño, 53 y 26. Y ahora vienen los hospitales de Madrid. Fijaos en Madrid lo que ocurre. Primero, no tenemos datos de lo que pasó en Madrid similares a los que nos facilitan. No tenemos estos datos.
Pero sí sabemos, porque lo han publicado y además en 2 revistas internacionales, que en el hospital de Ramón y Cajal falleció el 28% de los enviados a hospital y 41% de los que quedaron en residencia. Justo al revés. ¿Cómo puede ser eso? Y en el hospital Infanta Sofía la diferencia es menor, pero va en la mala dirección también. Mueren menos los que van al hospital que los que quedan en residencia. Y esto ocurrió porque los geriatras de enlace llamaban por teléfono y hablaban con la persona que recogía el teléfono en la residencia, y la persona que recogía el teléfono en la residencia le decía si camina o no camina, si tiene deterioro cognitivo grave o no, y en base a eso lo derivaban. Nunca los vieron en persona, nunca hablaron con un familiar que supiera cómo estaban, nunca pasó lo que tendría que haber pasado. Esto fue un triaje que se basó en dejar en la residencia a las personas mayores que vivían en las residencias, cuando tenían dependencia. No pasó con personas que vivían en su casa y que también tenían la misma dependencia. A eso los llevaron al hospital. Esto fue una cuestión que se hizo basada en el lugar de residencia y en la dependencia. Y fijaos el resultado que tuvo esta terrible forma de proceder. Cuando calculamos la mortalidad, independientemente de dónde se falleció, fijaos la mortalidad en todos los estudios que os he dicho antes. Los 2 estudios de la derecha, aquí en esta gráfica los he clasificado por el lugar de cada uno, menos el primero, que es el de Albacete, y luego Losada, que es de Galicia. Bueno, aquí he puesto una pequeña mezcla de autores, porque he puesto Navarra y debía haber puesto el autor del artículo de Navarra. Bueno, el caso es que aquí tenéis, a la derecha de la gráfica, tenéis los 2 hospitales de Madrid, los de mayor mortalidad global. O sea, no solo consiguieron que murieran mucho más los mayores en residencia, como os he dicho antes, es que consiguieron que la mortalidad global fuera mucho más alta. Y esto es absolutamente innegable. Estos son los datos que hay publicados. Nadie puede decir que me los inventé. Bueno, pues en Madrid pasaron más cosas. Hubo otras exclusiones. Bloquearon el acceso a la atención primaria. Como veis, esto es una copia de un correo electrónico del 25 de marzo con prioridad alta, asunto residencias de ancianos y COVID, del Centro de Salud de Segovia, o sea, es un centro de salud que hay en el centro de Madrid, en la calle Segovia. Cualquier cuestión relativa a la necesidad de hospitalización de un residente en estas instituciones, necesidad de atención sanitaria, dotación de material, será gestionada desde el hospital o desde la dirección asistencial, nunca desde atención primaria. Esto es, todo el suministro de material relativo al COVID para servicios sociosanitarios de responsabilidad del geriatra de referencia, en este caso de la Fundación Jiménez Díaz. No sigo, es alucinante. Total. Y otra cuestión, se bloqueó la salud pública porque no consta ninguna investigación de ningún brote epidemiológico en ninguna de las 475 residencias de la Comunidad de Madrid. Cuando fui a ver una residencia, que la fui a visitar porque allí fallecieron pocos relativamente a otras residencias, la hermana, la madre superiora, me dijo: estuvimos abandonadas, no vino nadie. Llamaron a todos los que pudieron llamar, nadie fue a verles. Entonces no es raro que nos preguntemos ¿qué pasó en las residencias? Y que propongamos entrevistar a directores, médicos, enfermeras, TECAES, gerocultoras, a directores de los centros de salud, a epidemiólogos de las áreas sanitarias, a los familiares. ¿Qué pasó en los hospitales? Se debería entrevistar a los geriatras de enlace y a los jefes de servicio de geriatría. ¿Qué pasó con el transporte de los residentes al hospital? Tendríamos que entrevistar a los conductores de las ambulancias
y a los gestores del SUMA, además de las autoridades políticas que tomaron las decisiones para que esta catástrofe ocurriera. Por ello hemos dicho que urge una comisión de investigación y en abril del 2023 se constituye la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Bueno, permitidme unos minutos para abordar el tema de Castilla y León, porque estoy trabajando ahora con Castilla y León. Como os he dicho al principio, hay 4 comunidades donde hubo bloqueos hospitalarios de diferente categoría y de diferente magnitud. Pero Castilla y León tiene también un comité de bioética que escribe que la atención a los residentes hay que darla en las residencias. Establece que va a haber unos grupos, unos equipos interdisciplinares y escribe una serie de cuestiones que en la realidad no se podían cumplir en tan poco término de tiempo y con tan poco material. Pero quiero contaros lo que pasó un poquito, que estoy mirando, que no lo tengo tan estudiado como lo de Madrid, pero que ya hemos empezado a mirarlo. Trabajo con una residente de medicina preventiva y con un geógrafo. Como veis aquí, este es el número de residencias que hay en cada provincia. Las provincias que tienen mayor número, como os podéis imaginar, pues son Salamanca, Valladolid y León. La población de residentes, con los datos del informe de la Junta de Castilla y León, era de 42.859, 700 residencias. Las defunciones de marzo a junio, no nos dicen marzo y abril, pero bueno, es muy parecido, de marzo a junio, 5.925, una mortalidad por todas las causas de 14%. Entonces, si veis, esto es malo, claro que es malo, pero es bastante mejor que Madrid, porque en Madrid fueron 20% en 2 meses. De todas formas, hay motivos para decir que esto es una catástrofe. Pero no solo es esto lo que nos llama la atención, sino que hay una gran variabilidad en la infección COVID según provincia. Y esto es lo que más nos llama la atención en los datos de Castilla y León. Claro que a vosotros ya nos llamará la atención, pero en Segovia el 82% de las residencias fueron infectadas por COVID. En la provincia de Segovia. Y en la provincia de Soria, 70%. Bueno, como sabéis, estas son las 2 provincias que tienen más movilidad diaria. De Madrid a Segovia, Madrid, Soria. Después Ávila, donde también la mitad de las residencias terminaron infectadas por COVID. Contrastan con otras como Valladolid, que llama la atención porque es una ciudad grande conectada con AVE, o Zamora, que está más distante, donde 25% de las residencias fueron infectadas. Si luego miramos separando lo que son las capitales de provincia con las residencias que están fuera de las provincias, pues veis que en la capital de Segovia, Segovia capital, y en la capital, Soria, todas las residencias fueron infectadas, todas, el 100%. Y en la capital de Ávila, la ciudad de Ávila, casi el 90% fueron infectadas. Y llama la atención Valladolid, que sigue siendo muy bajo, y fuera de la capital también vemos que Segovia y Soria, Segovia más, 80%, de las residencias fueron infectadas. Claro, todo esto parece que tiene mucha relación con la movilidad, con la distancia geográfica. Y es lo que estamos analizando, por eso hemos reclutado a un geógrafo. Un geógrafo que nos está calculando los índices de movilidad en cada distrito censal de Castilla y León. Y también nos está calculando la distancia de cada residencia a cada capital de provincia y a Madrid. Ahora os voy a enseñar la última ya, que es muy importante porque no la entendemos, pero nos apunta a la hipótesis que tenemos. Aquí lo que os estoy mostrando es la mortalidad en las residencias que fueron infectadas. O sea, solamente en las residencias que fueron infectadas, ¿de acuerdo?
Fijaos que hay un cambio aquí. Claro, Segovia ya no lo esperábamos, porque Segovia, como todas las residencias fueron infectadas prácticamente, pues la infección fue masiva, los trabajadores de las residencias estaban de baja, los mayores estaban desatendidos, los pocos trabajadores que quedaban tenían que transmitir la infección de unos a otros y los residentes estaban en lugares comunes, con lo cual la mortalidad pues fue más alta. La mortalidad por COVID, aquí estamos hablando solo mortalidad por COVID, casi 14%. Contrasta mucho con Valencia, donde la mortalidad es 2%. Pero luego lo que nos sorprende mucho es Valladolid, por ejemplo, porque en Valladolid os recuerdo que muy pocas residencias se infectaron, pero las que se infectaron fueron catastróficas, porque se murió casi tanta gente como en Segovia, que da una mortalidad de 11%. O Salamanca, donde también la infección fue más baja. En cambio, cuando se infectaron, ahí lo que se ve es que hubo mucha mortalidad dentro de la residencia porque hubo mucha transmisión del virus o porque se tomaron otras medidas que no conocemos y que es ahí donde os voy a llevar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué en Salamanca y Valladolid las residencias con infección COVID tuvieron alta mortalidad? ¿Y por qué en Burgos, por ejemplo, esta mortalidad fue relativamente baja, porque fue de 7%? Burgos, en cambio, tenía una infección bastante alta. No se entiende, este patrón no se entiende. Y cuando vemos las capitales, todavía se ve más claro, separando capital y fuera de provincia, se ve que la capital, Salamanca, la capital, Valladolid, donde tienen grandes hospitales, grandes recursos, que no se puede comparar con Soria, por ejemplo, pues la mortalidad fue casi tan alta, o tan alta, por ejemplo, Salamanca y Segovia y Soria, igual. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó sobre todo en Salamanca y Valladolid, donde esperaríamos una mortalidad más baja? Porque luego está la cuestión de Palencia. En Palencia, bueno, habría que ir a visitar las residencias y ver lo que hicieron bien, porque algo hicieron bien. Tienen que hacerlo. Se infectaron poco y se murieron poco. Bien, entonces, esta gran variabilidad geográfica no es normal. Aquí pasa algo. Y con los datos que tenemos no somos capaces de explicarlo. Tiene que ver con el tamaño de la residencia, pero eso no explica la variabilidad geográfica. Os digo lo que he leído en la prensa. Publicado el 21 de mayo, el diario Castilla y León. 2 documentos, dice. Hubo un primer documento donde se dice medidas generales para contener el impacto en las residencias, firmado por director gerente de salud y servicios sociales. Se atenderán los residentes sin necesidad de movilizarlos ni de llevarlos al hospital. ¿Vale? Lo podéis leer, dice más que eso, claro. Dice que van a organizar unos equipos interdisciplinares, que van a establecer comunicación con atención primaria, que van a... O sea, se observa que hay más elaboración en estos protocolos que en lo de Madrid. Pero uno piensa que en un momento de tanto caos, con tan pocos medios, mantener a los residentes en el hospital era encerrarlos en el hospital, porque no se podían medicalizar los hospitales. Y si los residentes se hubieran sido llevados al hospital, las cosas hubieran sido diferentes. Y aunque hubieran muerto dignamente, porque la muerte en la residencia fue terrible, porque no tenían medios. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas, la mortalidad y la muerte indigna. En el segundo documento, que sale ese mismo día, 23 de marzo, la Comisión de Bioética de Castilla y León dice que los equipos asistenciales correspondientes deben atender a los enfermos de COVID en las residencias, sin trasladarlos a los hospitales, salvo casos muy justificados de gran excepcionalidad que tuvieran altas posibilidades de recuperación
conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con la autorización previa expresa del servicio de urgencias. Bastante laborioso. Y luego, el día 3 de abril, o sea, el día 3 de abril os recuerdo que ya se observa que la curva en la población general de nuevos casos de COVID empieza a bajar y que la mortalidad ha tocado el pico. Entonces ya saben que lo que viene detrás va a ser mejor que lo que hemos pasado. Entonces, el día 3 de abril dicen una versión más moderada. La Junta de Castilla colgó en su web una versión suavizada. Y también entrevistan al presidente del Comité de Bioética de Castilla y León. Entonces, uno entiende que fue una decisión muy dura, pero no era ético hacer esto, porque los mayores que vivían en sus casas no tuvieron ese filtro. Y estos pobres que estaban en la residencia, que estaban en un medio cerrado, donde la transmisión del virus era mucho más fácil y se sabía que la mortalidad iba a ser mucho más alta, no se les tuvo en cuenta. No se les tuvo en cuenta. Y yo como epidemióloga me siento particularmente agravada porque digo, ¿dónde están los epidemiólogos en todo esto? Entonces aquí termino, porque no tengo buenas noticias excepto deciros que no vamos a cejar, que vamos a seguir trabajando, porque además de lo que decimos, de que es necesario saber lo que ocurrió, es necesario tener justicia y reparación, es muy necesario, tremendamente necesario, tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Porque si por casualidad en el día de hoy nos viene otra pandemia, otra infección respiratoria masiva y tenemos otra vez esta cosa, ¿no vamos a hacerlo mejor? No vamos a hacerlo mejor porque no han cambiado nada las cosas en las residencias, ni estructuralmente, ni organizativamente. El modelo de atención sigue siendo fundamentalmente el mismo que había antes. Es cierto lo que dice. Es increíble. Por eso os digo que tenemos que hacer algo porque si no, esto continuará. Continuará porque son impunes. Total. No aprenden la lección. No aprende. Seguirá. Oye, no sé si os he abrumado y no vais a tener No. preguntas. Ha sido muy interesante. Con tanta mala noticia. Bien, La muchas buena es que no estamos muy empeñados los que estamos luchando y vamos a seguir ahí. Porque nos toca a todos. Victoria, por favor, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Bueno, vamos a cortar la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, algo impresionante. Y un montón de preguntas nuevas que se hacen, ¿eh? Es cierto. Bueno, pues, si te parece, vamos a dar la palabra a quienes la han pedido ya, ¿no? Sí, está Vicente, Fuencisla y Luis, que yo vea por lo menos. En principio. Y después tú, Chon. Vale, pues tú, Vicente, cuando quieras, empiezas, tú rompes el fuego. Bueno, pues nada, agradecer a Victoria por su trabajo y por su lucha. Y yo siempre la duda que he tenido es que si el primer protocolo, que fue de fecha 18 de marzo, ya donde se dijo de no derivar a los residentes a los hospitales, porque había muchas defunciones o los hospitales estaban llenos, pero ¿por qué no se derivaron aquí en la Comunidad de Madrid al IFEMA? Porque el IFEMA se creó precisamente para paliar ese problema que había en los hospitales. Y yo creo que fue, el IFEMA se creó se puso a funcionar por esa misma fecha. ¿Para qué se creó el IFEMA?
es que yo no sé si estaba el IFEMA, ¿por qué no derivaron por lo menos ahí a los pacientes para que por lo menos hubiesen tenido una muerte digna o no sé? Eso siempre es la duda que he tenido yo. Aquí eso te puedo contestar muy fácil. Manuel Rico lo explica muy bien en su libro Vergüenza, el escándalo de residencias. Alberto Reyero lo explica muy bien en su libro también, Morirán con una muerte indigna. Lo que pasó fue que el IFEMA fue un hospital de propaganda. Lo montaron, lo abrieron el 26 de marzo y estuvo abierto 5 semanas. Derivaron a 23 personas leves, que estaban leves de residencia al IFEMA. 23. Y mientras tanto murieron 5.000 personas en las residencias de Madrid. En el IFEMA solo fueron pacientes de COVID que estaban leves, con buen pronóstico. Y Díaz Ayuso dijo que era un hospital milagro. ¿Cómo no iba a ser un hospital milagro si los que fueron allí eran pacientes leves? No fue un hospital para tratar a los enfermos graves. Fue un lugar de propaganda para decir qué bien que lo hacían. Y en segundo lugar, el presidente de los hospitales de Madrid declaró cuando tuvimos el principio de comisión parlamentaria que los hospitales privados de Madrid tenían camas libres durante todo el tiempo y no se llenaron. Los únicos pacientes que pudieron ir de la residencia al hospital privado fueron los residentes con seguro privado. Fueron muy poquitos los residentes con seguro privado que se pudieron pagar una ambulancia privada que les llevó a su hospital privado. Pero el mando único lo tenía el gobierno de Díaz Ayuso y también se negó a utilizar la red de hospitales privados que estaba a su disposición. Gracias. Fuentisla. Gracias, Victoria, por tu exposición. En Segovia nos sentimos abandonados. Y nos sentimos abandonados principalmente en la pandemia, porque tenemos un hospital pequeño, porque no hay infraestructuras para que se pueda atender a la gente. Pero es que seguimos igual. El hospital no se puede agrandar. No tiene mucho espacio. Y tampoco las opciones que desde otros movimientos se dan, pues tampoco las quieren. Hay un hospital cerrado, que es el Policlínico, que no sé cómo estará por dentro, pero no se puede abrir. Está en el medio de la ciudad, porque hay problemas según cuentan. El ambulatorio, que lleva año y pico, bueno, lleva 10 años y pico que estaba en proyecto. Ahora está en construcción. Lo han parado 3 veces. Nosotros somos pocos aquí, pero es que así somos muchos menos. Claro. Se está preparando una movilización para el día mañana en Castilla y León. Y en esa movilización está incluido también el buen trato en residencia. Estoy muy indignada, de verdad, porque el que seamos una ciudad o una provincia pequeña, con la cercanía que tenemos de Madrid, que no sé si será definitivo, según todos los estudios, nos hizo muy vulnerables. Y es que seguimos igual. No sé si tienes tú más datos. Gracias. Tienes razón. Luis. Sí, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Como siempre, muy brillante, Victoria. Es un placer tenerte entre nosotros y nosotros de nuevo.
Voy a tratar de consumir 30 segundos y si me permiten los moderador y moderadora, realizar las 3 preguntas. Prefiero que hable ella. La primera, esta es a nivel local. Este miércoles estuve en una presentación con Alberto Reyero, es consejero de Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, y le realicé una pregunta que te quiero realizar a ti también. Yo le mostré mi escepticismo con la Fiscalía, con los jueces, con la justicia en general. Él me refrendó esta opinión, pero él va a seguir adelante. ¿Puede ser un hándicap el hecho de que la señora Ayuso pueda estar aforada y, como se prevé, pueda ganar las elecciones nuevamente? Es decir, ¿hay alguna manera de que esta señora pase por la justicia por lo que pasó, los asesinatos que hubieron a las residencias? Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, pertenezco a UCMR, Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, que es un grupo estatal, y tuvimos una reunión con la secretaria del secretario de la Agenda 2030, valga la redundancia. Nosotros le expresamos desde UCMR el desacuerdo que teníamos con el acuerdo firmado. Esta mujer nos dijo que habían peleado mucho, no me cabe ninguna duda, muchas reuniones hasta las 12 de la noche, etcétera, etcétera, y ganaron por la mínima. Bien, nosotros desde UCMR le expresamos que no estábamos de acuerdo con las ratios. Entonces, la secretaria nos dijo que iba a haber mejoras considerables en los centros de días y con el cohousing. Claro, yo le dije que eso no era el presente, que era el futuro y que respetaba esa apuesta, ¿no? Entonces mi pregunta es, si entra otro partido en el gobierno en octubre, noviembre, cuando son las elecciones, ¿se respetará ese acuerdo marco o partiremos de cero? Y por último, ¿cuál es lo que piensas tú sobre el futuro de las residencias? Ya sabemos que las ratios, los fondos buitres, impera el beneficio económico sobre el factor humano. Y no van a gastar más dinero en personal. Siempre va a haber carencias. Es decir, ¿qué podemos hacer los ciudadanas y ciudadanos de a pie para que las residencias sean, digamos, un alojamiento que tenga las mejores condiciones? ¿Cuál es el futuro de las residencias? Gracias. Vale, bueno, pues voy a contestar breve, pero la primera pregunta es, ¿podríamos llevar a juicio a las autoridades del Gobierno de Madrid por lo que hicieron? Aquí en España no creo. Ahora lo que estamos intentando es que autoridades políticas que están llamadas a declarar, como Alberto Reyero y Carlos Moore, declaren con fiscal, porque la única vez que ocurrió no había fiscal. Ahora, el 15 de junio, vamos a estar ahí todos los que podemos para asegurar que hay un fiscal y que cumple con su trabajo, que le estamos pagando con nuestros impuestos. Pero no lo veo muy fácil. Sí que veo más fácil que si el Tribunal Constitucional archiva las querellas que han llegado allí ya, que son unas 30, podamos ir al Tribunal de Justicia Europeo y que ahí por lo menos digan, ¿esto qué ha pasado aquí? Esto no es normal. Que examinen toda la documentación que podamos recoger. De ahí, para mí, es la importancia de la comisión que estamos ahora teniendo, la Comisión Ciudadana por la Verdad, porque quizás por ese camino llegaremos, aunque no sea a un juicio, por lo menos a que tengan que dar alguna explicación, porque es que hasta ahora no tienen que dar ninguna, no han dado ninguna, han negado todo, han negado todo, todos han negado todo. Es que es una cosa que clama al cielo, porque los datos son esos que os he enseñado y ellos los conocen y ellos dieron las órdenes y lo niegan todo. Bien, la segunda pregunta que me haces, pues claramente las ratios que figuran en ese documento
Por cierto, hemos hecho un vídeo de cómo calcular la ratio para que la gente conozca el concepto de qué es una ratio. Pero por decirlo fácil, según este acuerdo, hay 11 o 12 personas mayores dependientes que dependen de una auxiliar para todo, para levantarla de la cama, darle el desayuno, asearla, bañarla una vez a la semana o ducharla una vez a la semana y dejarle listo para comer. Una persona tiene que atender a 12. Si tenéis alguna persona dependiente en la familia, sabéis que lleva tiempo hacer esto. Hacerlo bien. No se puede coger a una persona y a mala manera vestirla o limpiarla o sacarla de la cama o ducharla o darle el desayuno. Entonces, una persona, un auxiliar de mañana, tiene que hacer esto con 12 personas, 11 o 12, así sale la ratio. Bueno, no os canso más, pero son insuficientes. Entonces, ¿qué pasaría si cambiara el gobierno? Bueno, pues si cambia el gobierno a un gobierno que quiera privatizar más todavía, lo que supongo que harán será hundir el sector público todavía más de lo que está y poner la opción de las residencias privadas y tener unos estándares de calidad muy bajos para las públicas y vender el modelo privado como el modelo de calidad. Que se lo podrá pagar el que se lo pueda pagar. O sea, esto es como lo de Estados Unidos. Si no tienes, te mueres como un perro. Entonces, con eso yo creo que ya contesto a la tercera, porque si en las elecciones de noviembre, las generales, sale los partidos progresistas en sus programas, ya tienen todos colocado el tema. Y el tema empieza por la financiación, porque nosotros tenemos una financiación que no llega al 2% del PIB, está por 1,5 por ahí, en cuidados de larga duración. En otros países parecidos al nuestro es 4% del PIB. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto dinero como sociedad estamos dispuestos a gastar? Ahí está. Si tenemos una sociedad con el estado de bienestar, se puede discutir. Lo que hemos puesto en el programa ha sido 2% del PIB para cuidados de larga duración. Eso ya sube mucho. Luego habrá que subirlo más. Ahora mismo parece imposible el 2%, pero en Francia es 4%. Claro. ¿Por qué nosotros tenemos 2%? Exacto. Entonces es, ¿cuánto dinero como sociedad estamos dispuestos a gastar? Esa es la primera pregunta. Por el momento parece que nada, porque no nos hemos despertado, no nos hemos dado cuenta de que ahora las familias tienen muy pocos hijos, los mayores viven muchísimos años y no hay forma humana de cuidar a todos los mayores en casa. Pero tampoco nos hemos dado cuenta de que no es necesario ir a una residencia. Cuando empiezas a tener dependencia, tú podrías estar en tu casa. Es mucho más deseable por todos y muchísimo más barato. Fíjate, una residencia cuesta 2.000 euros. Si tú le dieras 2.000 euros a una mujer que está cuidando a su marido para cuidarlo, para seguir cuidándolo, esa mujer podría contratar servicios para que le ayudaran a sacarle de la cama, ducharle, llevarle de la cama a la mesa. El señor seguiría en su casa con 2.000 euros al mes. Estarían todos muchísimo mejor. Y además tendrían la pensión del mayor, que la pensión del residente en un 80% se va a la residencia. Entonces, esto para muchas familias es terrible. Hay muchas que no pueden tener a la persona mayor en casa porque las casas son muy pequeñas, porque viven 5 personas en un espacio diminuto. Pero hay otras familias que son generalmente parejas o parejas de un hijo que tienen espacio, que dirían, pues yo me quedo con mi padre en mi casa, si me están pagando 2.000 euros al mes, entre 2.000 y la pensión de mi padre, tengo 3.000 euros para gastarme en sus cuidados. Y en vez de eso, estamos poniendo a esa persona en una residencia
cuando podría estar ahí en su casa, mucho más feliz. Entonces, todo el modelo hay que cambiarlo. Pero eso no interesa, porque lo que interesa es el negocio. El negocio. Os voy a poner un ejemplo. Estos días está hablando mucho la patronal de residencias que el Servicio Nacional de Salud tiene que poner los médicos de atención primaria que atiendan a los residentes en su centro de salud. Eso es verdad, nosotros lo hemos dicho siempre. ¿Por qué una persona mayor que va a una residencia se le acabó su cuidado de atención primaria y solo recibe medicamentos por medio de una tercera persona sin que el médico le vea? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pero es que no hay médicos de atención primaria, empecemos por ahí. Pero ¿por qué las residencias ahora han salido en masa diciendo que quieren que los médicos de las residencias sean del Sistema Nacional de Salud? Porque se ahorran la plantilla, se ahorran sus médicos. Y después de esto dirán que no quieren tener fisioterapeutas porque están en el Sistema Nacional de Salud. Ellos ganan dinero, lo que quieren es ganar dinero. No hay que pensar que ellos quieren tratar mal a los mayores. Eso no es verdad. Ellos quieren tratar bien a los mayores, pero antes que nada tienen que asegurar un lucro para sus accionistas. Y ahora más que nunca, porque ahora las pequeñas residencias familiares van desapareciendo y lo que tenemos son los grandes fondos de inversión especulativos que están comprándolo todo. Y estos fondos de inversión no tienen un accionista con nombre y apellidos, están en otro país, no sabemos ni quiénes son ni cómo sacarles cuentas. Fijaos la diferencia cuando el dueño de la residencia está tomando café con el alcalde del pueblo, con el médico del centro de salud y cuando se ven las caras todos los días y se tienen que dar cuentas. Aquí eso se acaba. Entonces, por eso tenemos que luchar por el sistema público. No hay otra, no hay otra. La otra es acabar con el estado de bienestar, que lo damos por sentado y lo tenemos totalmente en el aire. Claro que sí. Si ganan los partidos PP y Vox en noviembre, bueno, ahí va a haber negocio a tope. Negocio a tope. Sin duda, sin duda. Gracias. Gracias, Victoria. Chon. Bueno, Adelante. anonadada por los datos, por tu exposición y por lo último que nos acabas de decir, porque es cierto, los que estamos aquí, la mayoría, todos, estamos defendiendo en todos los lugares el sistema público de pensiones, de salud, de vida, en una palabra. Y seguiremos haciéndolo en el tiempo que nos dure. Lo triste es ver que hay gente más joven que nosotros, las generaciones que vienen detrás, que quizá aún no hayan caído en lo que se está perdiendo a diario. Y eso es triste porque a lo mejor no lo hemos sabido transmitir bien o por lo que sea. Yo darte las gracias de nuevo y decir por otro lado que me ha dejado una... Tú como epidemióloga, o sea, perdona, epidemióloga, ¿tú entiendes que eso ocurriera como ocurrió con esa velocidad y de esa manera tan horrible y que pudiera pasar en unos lugares de una manera y como tú nos acabas de demostrar en otros de otra? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Por qué no se respondió bien de todas las maneras? Porque yo soy de Madrid, concretamente en Leganés. En Leganés no nos podíamos acercar ni a las residencias que queríamos, porque se nos lo impedía la policía. Policía, pero no la policía local, la policía nacional. Y no nos podíamos acercar. Y había familias que se acercaban, padres, hijos, hermanos, y no les daban ninguna relación. Y sabemos de gente que aún no sabe si la ceniza o el que está encerrado es de su familiar o de vete a saber quién, porque se le llevó al Palacio del Hielo. Y es tremendo, pero eso que nos impresiona, ¿por qué nos impresiona tanto a unos y a otros? Parece que les deje indiferentes. Cuando vamos a reuniones, vamos a manifestaciones, a todos los sitios, vemos que aún se nos mira un poco así como diciendo, pero si eso ya pasó, si hay que pasar hoja. Y no podemos dejar pasar esa hoja, porque si lo dejamos, volverá a ocurrir. Quizá sí, no por pero esa pandemia con cualquier... Eso es. Mira, volverá a ocurrir, no solamente eso, volverá a ocurrir, podrías decir, bueno, no va a haber una pandemia como esta otra vez. Lo que demostró esta pandemia es que hay un gran edadismo, discriminación contra los mayores, punto final.
Sí. Y encima mayores que están en la residencia, que se mueran ya. Y lo dijo Ayuso, lo dijo tranquila. Dijo, algunos se tienen que morir y otros tienen que seguir viviendo. ¿Por qué vamos a hacernos un problema de esto? Entonces hay un gran edadismo. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Pues ya ahí ya nos metemos en modelos económicos, estamos en un modelo neoliberal donde los mayores sobran y ya está, no producimos. Y a los niños, bueno, se les trata un poco bien, pero se les trata bien como futuro productor, porque tampoco se les trata tan bien, ¿eh? Entonces es así. La cosa es que estamos metidos en este modelo y tenemos que luchar porque esto nos está quitando lo que teníamos. Pero no solo es eso, no solo si vuelve a venir otra pandemia, que es una cosa completamente probable y que nosotros desde la epidemiología lo estamos diciendo todo el tiempo porque estamos viendo cómo, por ejemplo, ha habido 3 epidemias grandes, pandemia, tipo pandemia, no como esta, de coronavirus desde el año 2000. No voy a contaros cada una para no tomarme el tiempo con esto, pero los coronavirus, que antes no eran conocidos, cuando yo estudiaba eran 2 líneas, ahora resulta que nos ponen en jaque cada 2 o 3 años. Claro. Puede venir otro coronavirus diferente, no este otro. Bueno, independientemente de eso hay otro problema más inmediato, y es que dejar pasar esto hace que nuestras autoridades sanitarias se consideren impunes. No tienen que rendir cuentas. No tienen que rendir cuentas. Pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros. Qué horror. No tienen que rendir cuentas. Es lo que está pasando. Ahora mismo con la huelga de médicos en Madrid. Después de 4 meses y pico de huelga, se termina la huelga y firman un acuerdo. Los mismos médicos que firmaron sabían que ese acuerdo no se iba a cumplir. Se ha puesto en marcha en 20 centros de salud piloto. En esos 20 centros de salud no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Pero ella, Díaz Ayuso, sale todo el tiempo en la televisión y dice que tenemos la mejor sanidad del mundo. Sí. Del mundo. No de España, del mundo. Sí. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Si ella tiene todo el manejo de los medios de comunicación. Prácticamente todos, exceptuando algún periódico digital de izquierdas. Sí, es cierto. Está claro que no tenemos un buen sistema de salud. Está claro que no tenemos pediatras. Que ahora mismo hay como 1 millón de personas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que no tienen médico de atención primaria. Todo esto son datos reales, auténticos. Sí, sí, sí. Pero no, eso no. Dice, la mejor sanidad. Bueno, pues ya está. O sea, ¿qué vamos a hacer? Desde luego, si algún día la tuviera cerca, le diría 4 cosas, pero no 4 cosas de insultos, le diría 4 datos. Le diría, oiga usted, ¿cómo dice que la sanidad es buena si tenemos 1 millón de personas sin médico de atención primaria? Si nunca hemos tenido listas de espera como las de hoy. Si resulta que tenemos barrios enteros sin un solo pediatra. ¿Cómo puede usted decir que la sanidad es buena? Horrible, no sé. Esto es lo que tenemos. Ahora, la verdad que estamos bastante... pero ya te digo, lo último que haremos será deprimirnos, ¿no sé? No, por supuesto, eso está claro. Gracias, Victoria. Alberto García. Sí, buenas tardes. Primero, creo que todos los ciudadanos que vivimos en España, no digo españoles porque también lo ha sufrido gente que no tiene nacionalidad española. Todos los ciudadanos de España creo que debemos de estarle agradecidos a Victoria Zunzunegui por esa labor de investigación y esa lucha que está llevando para clarificar la verdad de lo que ocurrió. Ha citado que en las investigaciones o en la lucha que están llevando hay que parar durante el periodo electoral para no perjudicar a nadie. Claro, yo digo que lo más suave para los que gobiernan, hablo de la Comunidad de Madrid, que es donde vivo. O sea, lo más
suave que les podía ocurrir es que no salieran reelegidos, porque lo que se merecen es otra cosa más grave para ellos. Entonces, bueno, hay que hacerlo así. Y creo que si a los fallecidos de las residencias se les hubiera fusilado, o sea, las autoridades hubieran mandado fusilarlos, les habrían quitado sufrimiento. Hubiera sido más rápida la muerte. O sea, es un asesinato en masa lo que ha ocurrido, por lo menos en Madrid, que es donde tengo los datos. Y luego, encima de lo que hicieron, yo lo recuerdo en esa época, echaban la culpa a Pablo Iglesias. Así. Entonces, yo le voy a hacer a Victoria unas preguntas, ¿no? A mí me llegó que el ejército tomó manos en el asunto en las residencias, y a mí me llegó que se encontraron en algunas residencias a los cadáveres abandonados sin nadie, o sea, abandonados allí. Entonces, pues le pediría que abundara un poquito en esto porque es muy grave, ¿no? Y luego otra pregunta. Claro, yo lo sé porque es la política de los que nos están gobernando, pero ¿cómo no la sanidad pública o los gobiernos, el gobierno, no se utilizaron los centros sanitarios privados para ponerse al orden de las autoridades sanitarias? Y ante una cosa tan grave como una pandemia que produjo tanta mortalidad, ¿cómo no ocurrió eso? ¿Cómo? O sea, es que es algo que es inverosímil. O sea, solamente utilizaron los centros sanitarios públicos o con gestión privada, pero los públicos. Pero, ¿y las clínicas privadas? ¿Y los hospitales privados? Pues bueno, eran esas preguntas. No podría extenderme muchísimo más en tantas preguntas. Muy breve les digo. Mejor que lean el libro de Alberto Rillero. Pero les digo solo que la muerte fue indigna porque encerraron a los mayores en las residencias. Lo que ha dicho es verdad. Fue una muerte por asfixia, deshidratación, desnutrición. No había quien les diera de comer, no había quien les cambiara a los que eran incontinentes. Estaban encerrados. Encontraron gente muerta con gente viva, encerrados en una habitación. Encontraron gente muerta que llevaba varios días. Es horrible todo lo que pasó. Yo cuando me iba enterando tenía pesadillas. No, yo siempre he dormido bien toda mi vida, pero de verdad, a las 2 de la mañana me despertaba, porque era una escena terrible. Y no quiero contar más esto, pero es realmente terrible lo que hicieron. Y la UME, la Unidad Militar de Emergencias, lo ha escrito. Entonces nosotros tenemos que sacar esos informes, rescatar esos informes. En cuanto a la segunda pregunta, ya la he contado antes, es que no lo pidieron. El presidente de los hospitales de Madrid, Juan Abarca, declaró en la Comisión Parlamentaria de Madrid que los hospitales privados tenían camas y no los llenaron. Vamos, no los llenaron, no, es que no salió nadie, lo dijo el presidente de los hospitales de Madrid, dijo, no vino nadie de residencias que no tuviera un seguro privado con una ambulancia privada. O sea, no quisieron hacerlo. Había soluciones, no las quisieron tomar. Es como decir, mire, muérete porque vales menos que una cucaracha. Eso es lo que pasó. Es muy terrible, da muchísima vergüenza hasta decirlo. Sí, Victoria. Enrique Berenguer, Enrique, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Sí, mira, la verdad es que me va a costar hablar porque tengo a mis padres con casi 90 años en el pueblo y no en la residencia y la verdad es que es un poco tremendo. Mira, voy a lo que voy. Lo primero, el sistema de concertación
y de prestación de los servicios de las residencias. Yo creo que lo ha explicado Victoria muy bien, que la verdad es que me ha gustado un montón su exposición. Tenemos, aparte de las privadas, que van, digamos, por su cuenta, las públicas, yo creo que hay macro residencias, no sé si hay 200, 300, 400 usuarios, que quizás habría, no sé, si eso habría que intentar darle una vuelta a ver si eso es viable o habría que reconvertirlo. Y luego está efectivamente la concertación. La concertación, yo creo que revertir la concertación puede ser una quimera. No sé si lo que pensará Victoria, pero darle una vuelta al sistema en general con un gobierno, por ejemplo, ahora mismo que hay un gobierno progresista y puede ser, con suerte, que se repita el gobierno progresista, el intentar hacer un sistema de residencias de dependencia lógico, no sé si va a ser una quimera, yo es lo que planteo. Y bueno, y efectivamente lo de confirmar es, que ha sido, bueno, en fin, no quiero calificarlo, pero si mis padres han estado yendo desde 2020 hasta 2022 al hospital varias veces, han estado con mis hermanos, han estado asistidos con fracturas, han estado yendo a tratamientos y han salido del hospital, pero mejor que estaban. O sea, Claro. han salido con unos tratamientos y han llegado, o sea, ya te digo, quizás sea porque eran enfermos especiales, que tenían cáncer y demás, ¿no? Y no sé digamos que a lo mejor puede ser eso. Pero digamos que salíamos del hospital con ellos recuperados, después de un tratamiento. Entonces, lo que hayan negado eso a la gente, yo que... Claro, claro. Mira, la primera cuestión que me dices, hay que hacer frente a eso. En este momento, en Madrid y en otros sitios de España, tenemos, en Cataluña, en muchos sitios, tenemos 90% de las plazas de residencia están concertadas o son privadas. En Madrid solo 25 de 475 residencias son públicas de gestión pública. Entonces, eso por supuesto no lo podemos revertir, pero lo que sí podemos hacer es empezar a cambiar, equilibrar esto. Hoy he leído en una noticia que iban a construir 40 residencias nuevas públicas en Cataluña. 40. No son muchas, pero es algo para empezar. En Madrid hace más de 20 años que no se construye ninguna residencia pública. Entonces, esto claro, no hay que tirar la toalla. Hay que decir, vale, vamos a seguir con la colaboración público-privada, pero en unos términos razonables. En los términos que el gobierno es responsable del bienestar de los ciudadanos. Claro, la concertación público-privada, muy bien, pero entonces usted tiene que tener una ratio que permita 4 o 5 personas mayores por trabajador en el turno de mañana. No 10 ni 12, o 16 como es ahora. 4 o 5. Usted a lo mejor no puede cambiar una residencia de 200 plazas, pero puede hacer unidades de convivencia, que es lo que dice el acuerdo, unidades de convivencia, creo que son de 24 plazas, tenéis que mirarlo porque no me acuerdo de memoria justo, pero cada unidad de convivencia es un grupo de personas que están parecidos, con patología parecida, con problemas similares, que están atendidos por las mismas trabajadoras todos los días con unas ratios razonables. No se le puede dar un contrato de comidas en base a que no cuesta dinero, porque es que aquí en Madrid hace un mes dieron un contrato a la misma empresa que ya estaba sancionada y era 4,65 euros al día. Con 4,65 euros tienes que desayunar, comer, merendar y cenar. He hablado con un cocinero de una residencia en Parla y me dice, mira, a mí me dicen, tienes que dar de cenar con 2 euros. ¿Cómo están los precios ahora? Con 2 euros. Con 2 euros podrás comer, como mucho, un hervido, un huevo duro y media manzana. Como están haciendo, partiendo la fruta por la mitad
dando medio plátano de un plátano. Pero es que eso está pasando ahora. Por eso os decía, ¿por qué pasa eso? Porque no les hemos hecho pagar nada por lo que hicieron. Por eso está pasando ahora mismo esto. Entonces, ¿cómo se pueden dar conciertos a empresas que ya están sancionadas? Bueno, ahí viene la otra parte. Tenemos una colaboración público-privada, pero el sistema de inspección es totalmente ineficiente, porque avisan cuando van a ir. Y luego hay muy pocos inspectores. Hay algo así como 30 inspectores o 25 inspectores, por ahí anda, para las 475 residencias, con 53.000 plazas. ¿Cómo se come eso? Y claro, cuando ponen una sanción y ponen una sanción de 12.000 euros, es mucho menos que lo que les cuesta una empleada al año. Una empleada al año les puede costar a lo mejor 20.000 euros. Entonces, nos están tomando el pelo, pero es que el gobierno es cómplice de todo. El gobierno no está representando los intereses de las personas. No, nos están tomando el pelo. Están diciendo, estos son viejos, no nos sirven para nada. Pues vale, los metemos en la residencia, le damos la gestión de la residencia a una empresa y que haga con ellos lo que quiera. Nuestro presupuesto baja, nuestros impuestos bajan, estamos bajando impuestos. Estamos bajando impuestos, no tenemos más dinero. Ya está. Ya está. Ya está. Así es. Entonces, cuando los familiares protestan, cuando llega el escándalo a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera, entonces los mismos mensajeros de la paz, por ejemplo, hace un par de meses, dijeron, renunciamos al contrato. Renunciamos. Aquí tienen la residencia, quédense con ella. Entonces la Comunidad de Madrid dijo, no, ¿qué hago yo ahora con 180 mayores en la calle? Y entonces les dieron un poquito y ahí seguimos. ¡Hala, ya está! Arreglado, apañado. No, digo en serio, es como si fuéramos todos tontos. Yo no entiendo cómo la gente no dice nada. No dice nada, ¿no? Increíble, de verdad. Esa es la cuestión. Yo no estoy en contra de la colaboración público-privada, ¿eh? Yo no estoy en contra. Yo digo, bueno, en algunos casos puede haber colaboración público-privada, ¿por qué no? En un pueblo, por ejemplo, de Segovia, un empresario local que tiene una residencia de 50 plazas y contrata con la Junta de Castilla y León 25, estoy prácticamente segura que esas 25 contratadas está tratándolas igual que las otras 25 y todas esas 50 personas están bien cuidadas porque ese señor vive en su pueblo y tiene que estar ahí todos los días y está cuidando al vecino de enfrente, al padre del otro, al hermano del alcalde, está cuidando a toda la gente. Toda la gente le conoce y hay un control social y hay una decencia, Pero aquí no hay decencia ninguna. Aquí estamos hablando de cosas anónimas. Anónimo todo. El fondo especulativo que está en las islas, no sé qué, Caimán o Jersey o lo que sea. El otro que es el director general de coordinación sociosanitaria. Se sientan y ala, ya está, la apañamos aquí. Ya está, apañadito. Yo no quiero problemas, te doy la residencia. Tú a ganar dinero y yo sin problemas. Bueno, pues por eso lo digo, para que no se me entienda, que yo no estoy fundamentalmente en contra de la colaboración público-privada. Estoy de acuerdo con la colaboración público-privada en unos términos razonables de lo que tienen que ser las cosas cuando los negocios se hacen con decencia, con ética, una cosa normal, como ha pasado toda la vida. Es que lo que está pasando ahora no pasaba antes. No. O sea, había pocas residencias en los años 90, pero si habéis vivido en algún pueblo, sabéis que lo que os cuento de una residencia familiar, de un negocio familiar, eso funcionaba. Pues ahora está en vías de desaparición. Disculpad un momento, yo creo que no vamos a coger más palabras porque sí, es no vamos. lo que te estamos cargando, Victoria. Sí, porque la hora ya son las 8 menos 10. Las que tenemos tenemos
como primera palabra tiene Alberto Maza y después Agustín. Y después Vicente y Luis, pero ya han intervenido antes. Bueno, vamos a dar palabra primero a Alberto Maza. Y por favor, sé los más escuetos posibles. Yo también seré breve. Sí, Victoria, que me ha encantado mucho la exposición, te veo muy emocionada. Yo creo que, yo creo que estamos todos un poco así, los que conocemos un poco el tema. Yo te quería preguntar, a nivel, si tienes datos del Inserso como organismo, digamos, máxima de la política de atención a las personas mayores, aunque ya sabemos que luego las competencias están distribuidas por comunidades autónomas. ¿Tú sabes si ha hecho algún estudio, algún estudio con lo que pasó con la COVID en las residencias de mayores a nivel de toda España? Y luego también porque eso que has comentado de las unidades de convivencia, yo creo que eso viene un poco planificado desde el Inserso. Pero lo que más me interesaría saber es un poco si tienes datos de que el Inserso, que yo creo que le correspondería también como órgano máximo del Ministerio y de coordinación con las comunidades autónomas, si tiene algún estudio sobre el COVID. Luego, por otro lado, yo ya te hablo desde Huesca, entonces no sé si tienes también así a grandes rasgos datos sobre Aragón, de cómo se actuó en el proceso de COVID. Y luego, por último, estoy de acuerdo con la idealización esta de las residencias de pequeños pueblos, pero quiero decir, yo trabajo en un pequeño pueblo, conozco el modelo asistencial de residencias y aquí en Aragón por lo menos lo que se está haciendo mucho hay residencias privadas, las hay, pero también lo que se está haciendo es que se está lo que se llama iniciativa sin ánimo de lucro, ¿no? Con entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué pasa con estas entidades sin ánimo de lucro? Que se están convirtiendo casi en una multinacional. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, las residencias que conozco, aparte de que el decreto de esta inspección de centros que dices, en Aragón concretamente, desde el año 92 no se ha modificado absolutamente nada, sigue con los mismos condicionantes que tenía, con el déficit de ratio de personal, por ejemplo, aquí en todas las residencias de Aragón que yo conozco, en la provincia de Huesca, por la noche solamente hay una persona para atender a todos los residentes. Estoy hablando sobre todo de las privadas, por supuesto, y de las concertadas con entidades sin ánimo de lucro. Una sola persona para todos los residentes durante la noche. Y luego, por otro lado, pues aquí, por ejemplo, en el decreto de mínimos, no se exige la figura de un terapeuta ocupacional, creo que tampoco, pero no se exige la figura de un fisioterapeuta, que me parece una parte fundamental dentro de las residencias, porque ya sabemos que luego, cuando vienen hospitales de un proceso crónico, pues sería fundamental el tener un fisioterapeuta para... Por eso te digo que sí, que hay casos y casos, pero que la idealización de la residencia pequeña, yo te estoy hablando de una residencia que tiene 40 residentes. Pues, por ejemplo, esta residencia tiene una persona durante la noche, no tiene fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional lo comparte con otra residencia y es una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Rey Ardiz, que me imagino que a lo mejor habrás oído hablar de ella. Venga, gracias. A ver, te contesto muy rápido, pero no sé mucho de Aragón, primero, porque no tengo datos todavía de Aragón y Manuel Rico tiene un contencioso que está prácticamente resuelto. Cuando le den los datos, Manuel Rico me los dará, pero no los he podido tener todavía. Entonces, vamos a contar la otra cuestión. Todo lo que me estás comentando no nos da tiempo hoy, pero lo cuenta muy bien Manuel Rico en su libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias. El sector sin ánimo de lucro es inmenso y está igual que el con ánimo de lucro. Un poquito menos la mortalidad, un poquito mejor, pero el mismo problema de fondo. Y además ahora hay muchas órdenes religiosas que están cediendo sus locales, su infraestructura a fondos especulativos. Entonces se están juntando también. Entonces, si queréis leer eso, libro de Manuel Rico. ¿Vale? Libro de Manuel Rico, lo recomiendo porque cuenta todo con todo detalle. Toda esta estructura económica en la que se ha convertido el negocio de la dependencia. Así es. ¿Que se titula cómo? Vergüenza, el escándalo de las residencias. Editorial Planeta, del año 2001.
Vale la pena que lo leáis, porque de verdad, Ahí está bien explicitado todo eso. además lo vais a leer fácil, porque es que lo escribe tan bien que te apasionas, que vas pasando de una página a otra y te ayuda a entender no solo las residencias, sino lo que está pasando en general, porque está pasando con la vivienda, está pasando con las residencias de estudiantes, está pasando con los hospitales. Estos fondos nos están comprando. Están comprándolo todo. Bueno, sí, otra pregunta, porque lo de Aragón me gustaría hacerlo, pero no he tenido No, únicamente lo del inserso, si tenías algún tipo de datos de que se haya hecho un y el inserso, perdona. Sí, vamos a ver, yo siempre intento hablar con Luis Barriga, que es el director del inserso, pero desde el principio él ya me dijo, estamos intentando hacer cosas, pero no tenemos nada, porque es que, a ver, el inserso en plan de investigación se apoya en el CSIC. Entonces, el CSIC hace algunos estudios, pero no en plan nacional, con muy poco dinero y con muy pocos recursos. El inserso no tiene una estructura de investigación y la que tiene la contrata. Por ejemplo, cuando empezó el COVID no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Las comunidades autónomas no pasaban datos, nada. Pues en abril del 2021 empezaron a publicar datos semanales de las comunidades autónomas. En abril del 2021, cuando ya estaban todos vacunados, pero bueno, nos servía tener esos datos. Eran muy importantes, no había otros. Pero para que veáis el problema que hay con los datos de residencias en España, el primer censo de residencias apareció en febrero del 2020 por una persona que conozco que se jubiló. Se jubiló justo en marzo del 2020. Porque hasta el febrero de 2020 no sabíamos cuántas plazas de residencias teníamos en España, ni cuáles eran, ni nada. Ahora, cuando empezamos a trabajar en esto, el grupo con el que trabajo, intentamos saber cuál era la mortalidad de los mayores en las residencias de España. No tenemos datos, no sabemos a nivel nacional cuál es la mortalidad, cuántos mueren al año y de qué mueren, la causa de la mortalidad. No la tenemos, no existe ese dato. Y no existe, yo no lo podía creer, pero no existe, lo puedo decir con toda seguridad, y publicamos un artículo con este tema, porque el Instituto Nacional de Estadística nos hizo un estudio y nos dijo que solamente el 28% en la comunidad que mejor se hace, el 28% de los certificados de defunción de personas residentes figura que su residencia era la residencia. Esto también me llevaría un rato explicarlo. Os voy a enviar, como el artículo además está escrito en español, creedme nada más. Segunda cuestión importante. En los países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, entre el 20 y el 25% de toda la mortalidad del país entera, o sea, de todas las muertes de un año, el 25% fallecen en una residencia. ¿Comprendéis? En todo Aragón, de todas las defunciones anuales que ocurren en Aragón, si ocurre lo mismo que en Francia, en Reino Unido, que en otros países, entre el 20 y el 25% de las defunciones ocurren en residencias. Y eso no lo sabemos. No sabemos quiénes son, mucho menos de qué murieron. Todo esto ya lo hemos comentado con el IMSERSO, con el Ministerio de Sanidad. Cuando se lo contamos nos dicen, sí, ya lo sabemos, ya. Somos conscientes del problema. Miran con simpatía. Claro, muy agradable. Pero quiero decirte que, o sea, yo no puedo echarle en cara esto al director del IMSERSO, porque lo único que me puede decir, como me dijo, fue, por favor, díselo a los del Ministerio de Sanidad. Porque no puede, o sea, es tanto lo que hay encima, que esto es como la guinda al pastel. Vale, Victoria, entonces damos paso a Agustín, que no ha hablado todavía. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo a lo mejor soy un poco repetitivo porque ya en otras reuniones he hablado de ello, pero es que para mí fue una experiencia como concejal que era de la corporación en Pinto. Y entonces en los años 90
pues acordamos el hacer una residencia de carácter municipal. Hicimos, y a fijarnos de los estatutos, tuvimos que ir al Habrá norte. que cortarle. Al norte, porque no había experiencia en ningún sitio de residencias municipales. Con lo cual, la guía que nos hicimos fue lo de asistencia a domicilio, que teníamos el servicio de asistencia a domicilio, vimos la demanda de la gente que estaba sola y hicimos una residencia para 32 ancianos. 32 ancianos que recogíamos ahí, eran válidos en principio, luego se deterioraban, pero en principio eran válidos, podían salir a la calle, hacer su vida como si estuvieran en su casa. Y 17 personas trabajando. 17 personas trabajando. Se les cobraba el 90% de la pensión. Y el que no tenía pensión, le dábamos 5.000 pesetas, entonces, para su gasto. Teníamos un déficit de 57 millones al año de pesetas. Pero era una cosa que se podía afrontar porque había otros servicios que la costaban más caros. Entonces, lo que quiero decir, tenían médico 2 veces a la semana para ir allí a la residencia a hacer la consulta de la Seguridad Social. Teníamos su piedra para cuando fallecieran, sacarlos por otra puerta para que fuera un trauma para los demás. El comedor era un restaurante que le habíamos dado una contrata, que era parte, donde nosotros también podíamos comer allí. Dábamos el menú y la gente de la calle también podía comer allí. Entonces creo que fue una experiencia buena. No sé cómo no, porque hay servicios que cuestan mucho más y no es a lo mejor para limpiar hojas. Pero ese servicio sí era bueno, porque además había la directora, estaba la subdirectora, que era una psicóloga, que además era dietista y daba el visto bueno a los menús. Teníamos 3 gobernantas y no me acuerdo, pero había un montón de gente auxiliar de enfermería y tal. 17. Y fue una experiencia buena. Lo que pasa es que, bueno, luego llegó el PSOE y lo que pasa, pues el negocio se lo dio a una privada y aquello se quedó como un centro de día. Pero fue una experiencia buena. Además, había venido antiguamente había un asilo que era San Pedro y Santa Rosa de Lima, que estaban las mujeres separadas de los hombres, y como estaba ya en desuso y solo quedaba una residente, una que la dijimos: cuando tú quieras, te vas, nos das la llave y vienes a la residencia. Y así lo hicimos. Entonces quiero contarlo porque fue una experiencia para mí enriquecedora y creo que la gente estaba muy contenta y estaba muy bien. Y yo nada más que quería contarlo otra vez porque ya lo he contado varias veces, nada más. No quiero ser pesado. Gracias, Agustín. Está bien, estás contando una experiencia buena. Ojalá tuviéramos cooperativas o tuviéramos servicios municipales. El presupuesto hay que ponerlo, claro, cuesta caro, esto no es barato. Pero ese es el modelo que quisiéramos, un modelo de proximidad. Vale, Vicente, rapidito. Sí, a ver si soy breve. Detrás del horror que hemos vivido, vemos que en el fondo hay la especulación dura y pura. Hablamos de los grandes fondos de inversión especulativos que tienen su sede en paraísos fiscales. La reflexión mía es qué va a pasar cuando ese fondo especulativo sean los propios trabajadores. Lo digo porque con los planes privados de empleo se va a crear unos fondos de dinero, que esos fondos pueden ir a estos grandes fondos buitres especulativos, que sean los que gestionen la residencia donde van a ir sus padres o ellos mismos, o la vivienda, o de todo lo que hemos hablado.
entonces no vamos a poder ni quejarnos de los fondos buitres porque van a ser los propios trabajadores. Esa es la reflexión que quería hacer, que lo hemos visto nosotros aquí, los pensionistas en otras reuniones sobre los planes de pensiones, y es lo que la gente pues no recapacita, que nos vamos a convertir o nos quieren convertir en nuestro propio fondo buitre, y veremos a ver luego cómo salimos de esa. Sí, Gracias. Nada más. gracias, Vicente. Pues sí, Luis. Sí, rapidísimo, porque Victoria estarás cansada y demás. Han quedado muchas cosas en el tintero. Espero que te vuelvan a invitar de nuevo, porque hay todavía muchas consultas a realizar. Y quisiera hacer dos. Estoy de acuerdo contigo, hay que pisar la tierra, que los pueblos hay que combinar las residencias concertadas con las públicas. Pero en las grandes ciudades se puede ir empezando a cambiar el modelo. Es decir, ¿por qué esas residencias concertadas no pasan a públicas? Sería el primer paso. Es decir, lo que no podemos ahora decir en Madrid, y que me perdonen el resto de los compañeros que estamos hablando mucho de Madrid, de 475 residencias, 25 son públicas. Claro, igualar de 25 a 475, seamos sensatos, eso no se puede conseguir, pero se puede dar un paso adelante con las concertadas. Y luego has mencionado el tema de las suspensiones, que ahí te iba a hacer una pregunta. En la Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, en UCMR, estamos reivindicando que las sanciones que haya por parte de las inspecciones se hagan públicas para que, digamos, el familiar pueda, digamos, informarse sobre el valor que ofrece cada residencia. ¿Por qué esas inspecciones, independientemente de lo que tú has dicho, que hay muy pocos inspectores, ¿por qué no quieren hacerlas públicas? Nada más, gracias. Bueno, sí quiero contestar una cosita. Madrid tiene la peculiaridad de que tenemos 18 residencias de titularidad pública y gestión indirecta, gestión privada. Y esas son las peores de todas, las peores con diferencia, mucho peores que las que tienen plazas concertadas. Y desde luego tendríamos que empezar por lo menos por tener pública la gestión de esas 18 residencias, que además son inmensas, son macro residencias, son como infiernos, de verdad. Una cosa terrible lo que hay ahí. Y la segunda cuestión de las inspecciones, pues sí, lo que hace falta es democratizar las residencias, democratizarlas, o sea, que su órgano de gobierno incluya residentes, familiares, trabajadores, y esto no está pasando, ni de broma, está, por lo visto, está ahí provisto en una normativa que tiene que haber un comité de, no sé cómo le llaman, como si no es comité de empresa, pero parecido, pero es que no existen, ni lo convocan ni nada de nada. Bueno, ya, yo creo que estamos todos muy claros de lo que está pasando, ¿verdad? Sí, es cierto. Así es, sí. Bueno, pues nada, agradecer muchísimo a Victoria Zunzunegui. Su exposición ha quedado muy claro la situación de las residencias y también las perspectivas del futuro y como deberían de ser, los peligros que están ahí, el trato y, bueno, todo eso que ya hemos hablado y queda claro además con datos, con estadísticas que nos ha proporcionado. Y por lo tanto, esa comisión de verdad, reparación y justicia, que también lo hacemos también para las víctimas del franquismo, pues también en este caso sean víctimas, por desgracia, Una persona que del está sistema. aquí con nosotros es Eduardo Ranz, está en la Comisión de Ciudadana. Eduardo Ranz es miembro de la Comisión Ciudadana. Por eso tengo mucha esperanza que esta comisión vaya adelante. Pues sí. Así que os enviamos, desde Movimiento Pensionista, os enviamos todo nuestro apoyo, nuestra fuerza y vamos, apoyamos siempre para continuar. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Victoria. Gracias. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.
Hasta otro Hasta día. luego, Manuel. Y queremos de nuevo, que lo sepan. Bueno, hay mucha gente, podéis invitar a mucha gente. Manuel Rico, muy Sí, bueno. te queremos. Sí, ha estado con nosotros en otras Ah, ocasiones. sí, vale, Sí, muy sí, no bien. te preocupes.